Bien, tal como cuando analicé el fenómeno del totalitarismo, analicé 5 puntos que para mí eran importantes, constitutivos, que estructuraban los movimientos totalitarios. Voy a hacer lo mismo con el tema del estado del bienestar y las fuerzas que lo promueven. Voy a hablar primero de la promesa que promete este tipo de ideas, para entender también la fuerza de atracción que tienen. Después vamos a hablar de la herramienta o las herramientas por las cuales trata de construir ese estado benefactor. Después vamos a hablar del accionar, cómo funciona la dinámica misma de la expansión de los estados benefactores. Y cuarto punto, vamos a ver los resultados. ¿Qué pasa cuando estos estados realmente se expanden y llegan a abarcar una parte importante de nuestros ingresos y regulan e intervienen habitualmente? Y finalmente, tal como en la charla anterior, voy a hablar del contexto o las circunstancias en las cuales se genera la expansión de los estados del bienestar. Y también, finalmente, voy a tocar una especie de conclusión general para ambas conferencias, que trata de algo que me preguntaron en alguna de las comidas o almuerzos: la salida. ¿Cómo se sale de estos embrollos que son el totalitarismo o los grandes estados del bienestar? Y voy a hablar ahí de ambos fenómenos, tratando de esbozar posibles escenarios, que hoy día tienen gran importancia porque, claro, estamos viviendo un momento de gran crisis del estado de bienestar europeo en general y español en particular. Por lo tanto, hablar un poquito de qué podemos ver es interesante, pero lo voy a ligar también a hablar de las salidas del totalitarismo, porque ambas tienen cierta relación. Bueno, empiezo por la promesa, la propuesta. ¿Qué propone, qué promete el estado del bienestar o los partidarios del gran estado? La promesa es evidente. Nos promete asegurarnos el bienestar. En ese sentido es cristalino, claro. Nos propone un estado que debe crecer para cumplir la función de asegurarnos, independientemente de las circunstancias, que vamos a tener un bienestar y vamos a poder vivir la vida bajo una seguridad, bajo un cierto acceso a una cantidad de bienes y servicios que nos permitirá vivir bien. Esa es la oferta manifiesta, lo claro. Sin embargo, hay un segundo ofrecimiento que no es tan claro, pero que yo creo que es incluso más importante que el primero. El estado del bienestar, el llamado estado del bienestar, nos ofrece un tipo de libertad. Y tenemos que entender esto porque tiene una importancia muy grande, especialmente para quienes defendemos otro tipo de libertad. El estado del bienestar nos ofrece liberarnos de nuestra responsabilidad. Nos ofrece liberarnos de las consecuencias de nuestras acciones. Te esfuerces o no te esfuerces, trabajes o no trabajes, en fin, un poquito hagas lo que hagas, este estado te va a dar un cierto nivel de bienestar, un cierto nivel de seguridad. Por lo tanto, si vas a la escuela y no haces los deberes, no pasa nada en el fondo. Y si trabajas más rápido, menos rápido, si no trabajas, es que mira, aquí hay una garantía para todos. Eso es muy importante porque nos libera de aquel hecho fundamental de la verdadera libertad, que es la responsabilidad, y que es un hecho que indudablemente pesa. O sea, cuando yo soy responsable porque soy libre, tengo que entender que si me equivoco voy a tener consecuencias, y consecuencias muy serias, lógicamente. O sea, mis conductas libres tienen consecuencias importantes. Lo que el estado de bienestar ofrece es diluir, finalmente eliminar, si pudiera, ese tipo de ligazón entre lo que hago y lo que recibo, que es la base de toda conducta de libertad responsable. Nos ofrece además, igualmente importante, liberarnos de la responsabilidad con nuestro entorno. Hijos, padres, en fin, todos aquellos seres que han formado siempre el entorno humano sin el cual difícilmente hemos podido existir. Y por eso que el estado del bienestar se orienta a copar todas aquellas funciones que han sido la base de esa responsabilidad interhumana tan importante. La escuela
la toma el Estado, o sea, la formación de nuestros hijos. Ya desde pequeñitos, ojalá, si tiene dinero desde que nacen prácticamente, porque ahí estarán los mejores técnicos para hacer aquella tarea que los padres ya no necesitan hacer. Estas son invitaciones muy atractivas. Hay un padre que te dice, no te preocupes de eso de educar a los niños. Eso, no. Y claro que cuesta. Si todos sabemos que nos cuesta. Y eso de educarlos, no te preocupes. Y los valores, no. O sea, te va ofreciendo una serie de cosas ante las cuales los individuos se han mostrado tremendamente receptivos. Porque lo han aceptado voluntariamente. No podemos decir que aquí ha venido una dictadura comunista, decirle te quito a tus hijos, no. O te dicen, mira, a tus padres, no te preocupes tanto de ellos, y total les vamos a dar una pensión y esto y este otro, y en fin. Y si estás casado, no importa que te divorcies o que te separes, porque total el Estado va a reparar todo aquello que tú has dejado de hacer. Y quieres viajar o quieres hacer lo que quieras, hazlo, porque, bueno, eres libre, porque mañana tendrás igual una base de bienestar. Es decir, nos invita a una libertad irresponsable, ante lo cual los seres humanos nos hemos mostrado terriblemente receptivos, porque la invitación realmente que es difícil de rechazar. Después de todo, la verdadera libertad es crear lazos sociales, es crear una sociedad civil que nos permita existir, sustentarnos, tener cariño, tener también bienes materiales para la vejez o todo aquello. Y cada una de esas responsabilidades de la libertad son también limitaciones de la libertad. Porque tengo que crear lazos que tengo que sostener. Porque son lazos de la cual dependen personas que están en torno mío. Dependo yo mismo. Si no construyo esos lazos, mi vejez va a ser solitaria y pobre. Si no mantengo esos lazos, mis hijos no van a tener sustento o educación o formación. Por lo tanto, la libertad no es un haz lo que quieras, todo lo contrario. Es un crear vínculos de extraordinaria fortaleza para poder defendernos como seres libres. Porque el ser que no tiene estos vínculos, que no tiene lazos humanos que lo sustentan, que no tiene una fortaleza en la sociedad civil, es un ser atomizado y absolutamente dependiente del Estado. Porque si no tienes a nadie que debe ayudarte, porque tú has creado un vínculo con tu accionar, que diga, mañana estos seres humanos se van a hacer cargo de mi enfermedad o de mi vejez, porque yo me hice responsablemente cargo de la parte que tenía que hacerme cargo. Si uno renuncia a eso para ser libre y decir, no, ahora me voy a viajar y que se las arreglen ellos, es que indudablemente va a tener que recurrir ese ser humano, cuando tenga los problemas o las deficiencias que todos vamos a tener, cuando por la vejez o por la enfermedad o por lo que sea, vamos a tener que pedir a grito el Estado. Por tanto, aquí hay un proyecto que es extraordinariamente complejo, que nos dice, libérate de todo lo que quieras, vive tan libre como quieras, y mañana estarás acá. Porque acá te damos esa seguridad que te permite. Y esa seguridad es la seguridad del Estado, la seguridad de los grandes sistemas que han creado los estados del bienestar y responsabilidad. Libertad con falta de responsabilidad. Esencial para entender el tremendo impacto de estas ofertas que el estado del bienestar hace. No solo eso, libertad con falta de moral. Porque la moral exige una relación importante entre lo que haces y lo que pasa a partir de lo que haces. Cuando lo que tú haces, como les decía, hacer los deberes o no, o trabajar o no, o en fin, o sea lo que sea, no tiene consecuencias reales, se destruye la base de la moralidad. Pasa a ser una moralidad un poco superficial. Bueno, sí, soy bueno porque me gusta ser bueno, pero podría ser malo y no pasa nada. Hago los deberes en la escuela porque me gusta hacerlo. Pues si no los hago, me han dicho que va a haber un Estado que me va a dar 1000 oportunidades y que finalmente me mantendrá independientemente de lo que haga. Ese tipo de relación que disocia el accionar de las consecuencias destruye cualquier moral
que tenga una base, excepto algunos que siempre seguirán siendo correctos y rectos, etcétera, pero tiende a dinamitar la responsabilidad moral. Y yo voy a volver sobre ello porque creo que este es el efecto fundamental de los estados del bienestar y que los va a terminar destruyendo. Porque el que crea una sociedad amoral, el que destruye la relación entre lo que hago, el uso de mi libertad y los resultados, el que quiebra la responsabilidad individual, termina creando una sociedad imposible de sostener. Y eso es lo que los estados del bienestar han tenido que enfrentar, justamente porque han tenido éxito. Los totalitarismos lo han enfrentado a partir de la represión del individuo, que ha terminado creando sociedades de anomia moral, de falta total de responsabilidad, a partir de una situación muy distinta, pero que han llegado también a esa situación donde el conjunto de individuos ya no tiene esas relaciones básicas de responsabilidad, de moral, y eso lleva a que el conjunto social termina autodestruyéndose. Y de hecho los regímenes totalitarios han terminado prácticamente autodestruyéndose o amenazados de autodestrucción. La Unión Soviética fue un caso muy típico, pero los estados del bienestar, ya lo vamos a ver en más detalle, han tenido un desarrollo con alguna similitud. Yo a los que quieran profundizar sobre esto les recomiendo un artículo que para mí fue muy importante, escrito por Hayek. Es una conferencia que él dio creo que el año 46 o 47, cuyo está publicada en español, está accesible en internet, y el título es Individualismo, falso y verdadero, donde él con una clarividencia extraordinaria apunta al proyecto socializante y colectivista de crear el falso individuo, lo que él llama el individualismo falso o la libertad falsa. Es decir, aquel que se hace individuo rompiendo todo lazo social sin tener esa construcción de vínculos, que es la base de lo que él llama el verdadero individualismo. O sea, el individuo, en el pensamiento de Hayek, que yo creo que tiene una razón tremenda, no es un ser aislado, no es una partícula que está flotando con toda la libertad de las partículas que flotan. Él insiste, el verdadero individuo es aquel que sabe comprometer su libertad y su individualidad en la creación de vínculos sociales. Porque si no, la partícula flotante terminará con el Estado que le dará todo aquello y le impondrá todo aquello y le quitará todos sus ingresos para darle todo lo que este ser humano va a necesitar. Creo que ese artículo es muy, muy importante para profundizar en esto, que es uno de los aspectos, yo diría, menos evidentes a primera vista de lo que es la propuesta del estado del bienestar y que lleva a un momento que es difícil de revertir. Porque cuando has destruido la sociedad civil, cuesta mucho recrearla. No es como algo que deshagamos y reinventamos, toma tiempo, cuesta mucho, y creo que en las sociedades avanzadas, modernas, democráticas, una de las tareas fundamentales que vamos a tener por delante es la reconstrucción de la sociedad civil, la reconstrucción de la responsabilidad, la reconstrucción de la libertad responsable, combatiendo la libertad irresponsable. Cuando tengamos que decirle, mira, ser libre no es no trabajar. Claro, la libertad también, por supuesto, imagínate, la libertad de tenderme en una hamaca y que me traigan bananas o lo que sea, claro, fantástico. Esa no es la libertad. No es la libertad que podemos sostener, no es la libertad que podamos sostener. O la libertad de decir, me voy, dejo a los míos porque ya me vino un embriaguez de libertad y me quiero ir a vivir la vida mejor. Claro, porque si esa libertad ya sabemos lo que significa, claro. Pero eso es importante de reflexionar sobre ello. Paso ahora al segundo punto, la herramienta. La herramienta también es bastante evidente, es una gigantesca expansión de los aparatos estatales, de distinto tipo. Aquí en España son de muy diverso tipo, pero todos conforman un gran aparato estatal que tendría que proveernos de estos servicios, de esta seguridad, de toda este entorno que va a darle libertad al individuo, esa libertad de la cual falsa según Hayek. Esta herramienta no solo se caracteriza por ser muy grande y ha crecido enormemente en la medida que hemos pasado
de lo que se llamó sociedad industrial a la sociedad postindustrial, y desde una sociedad donde se pasa a expandir tremendamente la educación, la sanidad, la seguridad, en fin, todas las áreas sociales, y como el estado del bienestar las ha monopolizado prácticamente o las ha dominado en un enorme porcentaje, se ha producido además una expansión natural, porque al crecer la educación o la sanidad crece el estado que se ha asignado o que le hemos asignado votando por ese estado ese tipo de funciones. Ahora, no solamente es la magnitud del aparato estatal o las áreas donde interviene en forma muy decisiva, sino que es la estructuración misma de ese Estado, que es muy importante entender. Se ha estructurado como una economía planificada, cerrada y monopólica. O sea, toda la gestión pública, todo este tipo de servicios se ha estructurado como grandes monopolios públicos donde no hay libertad para competir ni libertad para elegir en lo fundamental. Por lo tanto, se trata de clientes cautivos o ciudadanos cautivos que reciben algo, en realidad pasan a ser súbditos, que reciben una escuela, que reciben un hospital, hasta que se habla de ellos como que tú perteneces a ese hospital y tus hijos pertenecen a esa escuela, excepto, claro, los que tienen muchos recursos, que son los únicos que pueden liberarse de este tipo de cosas. Esto es increíble porque esto fue hecho para aumentar el grado de libertad o autonomía de los pobres, se decía, y los pobres son los que menos libertad tienen porque no pueden, no tienen dinero suficiente para decir que no a la oferta del estado del bienestar. Por supuesto que una organización de ese tipo lleva a la ineficiencia. Y creo que no tengo para qué argumentar mucho en este contexto, entre nosotros, como una estructuración sin competencia, sin libertad de elección, donde le puedo dar pan podrido al consumidor y el consumidor, ¿qué va a hacer? ¿Quedarse sin escuela? No puede. O sea, estamos ante un sistema que además ya los experimentos de economías planificadas han sido evidentes, pero claro, al expandirse una economía planificada en lo que fueron sociedades capitalistas, sociedades bastante libres económicamente, han ido marginalizando las áreas de verdadera economía libre, o sea, con competencia, con eficiencia, con todo lo que es la economía de mercado. Y cuando llegamos a un 40 o 50 o más por ciento que pasa y se estructura de esta manera de nuestro ingreso nacional, es que tenemos una economía de mercado muy debilitada, además muy regulada, y una tremenda economía planificada, ineficiente, que se está expandiendo constantemente. Esto se agrava muchísimo si tenemos, como en el caso de España, pero también en el caso de Francia o de Alemania, funcionarios. Porque es un monopolio dentro del monopolio. O sea, esa escuela pública la monopoliza el Estado, no deja que entren más actores a participar de esa oferta pública, por último, en una especie de colaboración público-privada, sino que además le damos a unos personajes que se ganan una vez y para siempre el derecho a monopolizar el uso de los recursos públicos, y esta es la figura del funcionario. Que por supuesto que si lo otro ya invitaba a la ineficiencia, el hecho de tener una economía cerrada, sin competencia, sin libertad de elección, esto ya refuerza a un nivel extraordinario todo lo que es ineficiencia. Y bueno, tampoco hay que argumentar mucho. O sea, basta que nos digan, mira, tú haces un concurso y con muy buenos méritos te ganas una plaza y ya tienes tus 40 años siguientes asegurados, independientemente prácticamente de lo que hagas, porque para que un funcionario deje de serlo es que tienen que pasar cosas muy increíbles y ya entenderemos qué pasaría con nosotros. Más aún, entendemos la tragedia del funcionariado, porque los funcionarios son hombres y mujeres talentosas que podrían haber sido algo muy distinto si es que no estuviesen metidas en un sistema que necesariamente tiende a destruir toda creatividad, todo incentivo a ser creativo de este grupo humano. Ahora, que hayan funcionarios que igualmente sigan siendo creativos, innovativos y que parece que estuvieran allí haciendo un esfuerzo porque si no pierden el trabajo, claro que los hay. Tal como en una sociedad moral habrán algunos que seguirán siendo morales y rectos y correctos, pero es que una sociedad no se puede estructurar en torno a incentivos que llevan a la mayoría a no serlo. Y este es el caso de este doble monopolio, en buenas cuentas, que termina creando sistemas extraordinariamente ineficientes y absolutamente no transparentes.
Porque si hay alguna característica de los monopolios, especialmente si son públicos, es que no quieren que se analice, que se vean por dentro, que les tomen radiografías para ver la eficiencia o no eficiencia, cómo funciona, y por ello que son tan proclives a la corrupción también. De hecho, ustedes traten de buscar alguna vez cifras que digan, por ejemplo, todos los servicios públicos del empleo, esos 20.000 funcionarios y no sé cuántos millones de euros, ¿cuántos empleos realmente logran generar en el sentido de que ubican gente en el empleo? ¿No? Imposible, no hay ninguna estadística. Lo que sí sabemos, y lo que se muestra con todo orgullo, es que gastamos tanto. Y la gente dice, ah, qué bueno, mira cuánto gastan en empleo. Y no, el resto no se cuenta. El resto. Imagínense un empresario que dijera, gastamos tanto en montar la empresa, pero no ganamos nada. Qué fantástico, no duraría nada. Pero es que aquí hemos creado un sistema que sí, que dura, que perdura, y que la gente más encima, y yo escucho a los políticos, yo también he sido político, no quiero tirar la piedra creyéndome inocente, ¿no? Cuando hacen sus giras diciendo, y ahora gastamos 5 millones más en vejez, y aquí, y allá, y allá, es un carrusel de sinsentido. Tendría que decir, aquí hemos logrado que 100 enfermos sean sanos. Y nos ha costado 1 millón menos que antes. Hemos gastado 1 millón menos y tenemos más sanos. Y todos diríamos, bravo, si es que tuviéramos una racionalidad todavía racional. Pero hoy día nos dicen, gastamos más y decimos, bravo, y no les preguntamos, ¿y cuántos enfermos se han curado con esto? Estos son los efectos del estado del bienestar, cuando nos hemos acostumbrado a una lógica que en realidad no tiene ni pies ni cabeza. El tercer punto, el accionar. El accionar del estado del bienestar yo creo que se puede resumir en aquello que yo llamo la dialéctica de los derechos y el poder. El poder te da derechos y tú le das más poder al poder para que te dé derechos. Por lo tanto, los electores piden más derechos y los políticos ofrecen más derechos y por supuesto cobran más impuestos y expanden las regulaciones y expanden su poder y expanden el funcionariado y expanden... En fin, los cientos de miles de políticos de aquí de España son una prueba bastante evidente de cómo funciona esa dinámica. Es una dinámica que tiene además un efecto de bola de nieve que es muy importante comprender porque nos va a llevar a la crisis que estamos viviendo hoy día. No basta con ofrecer cosas, derechos que te voy a dar y asegurar y todo esto que después no se ha cumplido, sino que el estado del bienestar y la clase política y todo su aparato funciona como los Reyes Magos españoles o como el Papá Noel de otras partes o el viejito Pascuero de Chile, en fin, todo esto. Tiene que traer regalos nuevos cada Navidad. No puede llegar en diciembre y decirle, sigue jugando con los viejos juguetes. No, ya la gente ya jugó con eso, ya los tiene, derecho adquirido ya es derecho olvidado porque está allí, es como todo lo que tenemos y que está ahí, como el agua caliente del grifo, ya nos olvidamos del tremendo progreso que es porque está allí. Tiene una dinámica donde su clase política tiene que todo el tiempo venir con nuevas reformas, con ampliaciones, siempre hay que ofrecer más a un público que ya tiene además una dinámica del descontento si no recibes más. Porque se trata de una sociedad fundamentalmente infantilizada. Es que la metáfora del Papá Noel o de los Reyes Magos es exactamente esa. El ciudadano se espera más. Y el político le va a dar más, y el ciudadano le va a dar su voto. Y mientras haya fuentes de financiación, van a estar todos bastante contentos. Y si las hubiese, si estos políticos descubren un pozo de petróleo interminable con una riqueza absoluta, es que van a poder gobernar, lamentablemente creo yo, eternamente. Porque todo esto nos entrega una moraleja que es bastante dura, que los individuos están dispuestos a entregar libertad, autonomía personal, responsabilidad, dignidad incluso, por aquella seguridad, los regalos, todo esto. Y esto es algo que un liberal tiene que entender, porque es un desafío mayor. Como les digo, el desafío del totalitarismo es menor en ese sentido. Es casi inexistente porque está claro de qué se trata y por qué nos oponemos y todo. Pero que acá estamos ante algo que ha sido de una naturaleza muy distinta y que nos revela una faceta del ser humano
tal como el totalitarismo lo hacía con la faceta mesiánica y, en fin, esa bondad extrema. Aquí nos revela una penosa faceta que es la voluntad a veces de entregar libertad por seguridad. Ahora, cuando el estado del bienestar no cumple la promesa de la seguridad, viene la crisis. Si están en crisis, no porque hayan hecho todo esto de lo que he hablado. Si la gente estaba muy contenta con los derechos y todo esto. El problema viene cuando el cheque no tenía fondos. Si el cheque tiene fondos, la gente sigue muy contenta. Esa es mi convicción, que no es una convicción que nos ponga muy alegres, digamos, pero es que esto tiene, o sea, esta dinámica del Papá Noel que viene con los regalos, como tiene la consecuencia y la responsabilidad de una sociedad que va minando el fundamento de toda sociedad sana, va a llevar justamente al tema de su crisis. Además, bueno, lo que pasó en España con la burbuja inmobiliaria. Los políticos siempre hablan de la burbuja inmobiliaria, pero la burbuja inmobiliaria fue una burbuja política mayor, porque entraban los ingresos, vamos construyendo en cualquier parte, y van entrando los ingresos y vamos ampliando las plantillas, vamos ampliando los poderes, y vamos ampliando los regalos, y estaban todos encantados. Entonces, ¿por qué no se pinchó la burbuja inmobiliaria? Porque, bueno, es que es evidente por qué no se pinchó la burbuja, porque no era una burbuja puramente inmobiliaria, era una burbuja fundamentalmente política, ¿no? Y claro, el harakiri político no se comete tan fácilmente, era tan lindo prometer y ampliar y prometer y ampliar y todo este carrusel de cosas. Además, se transforma en un instrumento político que hace lo contrario del keynesianismo incluso. Algunos dicen que los estados de bienestar son keynesianos, no son keynesianos, ni siquiera eso. Son absolutamente procíclicos en su accionar. La burbuja inmobiliaria lo prueba muy claramente. O sea, un estado keynesiano de verdad hubiese frenado, hubiese ahorrado un montón de dinero tratando de disminuir la oscilación del ciclo, si para eso está la política keynesiana, para que no sea tan alto ni tan fuerte la caída, hicieron todo lo contrario. Encantados de gastar más y de recibir más, es que le echaron leña al fuego de una manera insostenible e increíble. ¿Y qué pasa cuando se ha gastado así y viene la caída? El estado del bienestar actúa procíclicamente de nuevo. Como no tiene ahorros, tiene que entrar en deuda. Vienen los déficits porque ha prometido el oro y el moro y después tiene que cumplirlo, trata de cumplir, no puede, se disparan los sistemas sociales, le prometió a los parados, a los enfermos, cualquier cosa, y cuando realmente están parados y enfermos dice, y no tenemos dinero, vamos a prestar dinero. Y después vienen las primas de riesgo, viene todo esto que estamos viendo, y el Estado tiene finalmente que contener el gasto, no porque quiera hacerlo, sino porque simplemente los préstamos son cada vez más caros, que es lo que le pasa a España hoy día. Si los préstamos fueran baratos, es que seguiríamos el carrusel sin que parara ni un céntimo. Y claro, cuando el Estado tiene que dejar de gastar, fuera de que se ha comido con su deuda todo el crédito privado, que es una de las cosas más importantes de toda crisis, donde la fiscalidad se sale de todo cauce, se desmadra, ¿ah? Viene el problema de que el Estado tiene que aumentar una política recesiva, simplemente porque ha tenido una acción procíclica en el ciclo alto y tiene que tener una acción procíclica en el ciclo bajo. Por lo tanto, aquellos que dicen que estos estados son keynesianos es que se lo están creyendo mucho, es que no son nada más que estados que crecen ilimitadamente y además tienden a aquello que algunos creemos que es un síndrome solamente latinoamericano, al populismo. La verdad es que el populismo del estado del bienestar es algo extraordinario, hasta más peligroso de repente que los populismos estridentes de un Chávez o algo así. Porque este es un populismo suave, callado, que parece muy... En fin, no son populismos carismáticos, son populismos funcionariales, grises, de zapateros y cosas así que no tienen ningún carisma ni atractivo, pero por algo que lo votaron y ganó y en fin, etc. ¿Por qué? Porque en esta tentación de ser el Papá Noel más grande de todos los Papá Noel existentes en la historia, o sea, traer el regalo más grande, cuando hay mucho dinero, o sea, cuando estamos en la parte buena del ciclo, que en España fue demasiado buena con la burbuja y que no debiera haber sido así, pero en fin, el estado del bienestar crea sistemas de bienestar a partir de la recaudación del mejor momento del ciclo. O sea, ninguno de estos políticos es capaz de decir, están ingresando 1.000 millones,
Pero como en la crisis puede caer a 200 millones, mi sistema del bienestar que nos va a asegurar en la crisis que tengamos sanidad, escuela y vejez digna, tiene que ser de 200 millones. Porque si calculo un sistema que cuesta 1.000 millones, porque hoy día tengo 1.000 millones, significa que cuando caiga los ingresos como hoy día o caiga la actividad económica, vamos a quebrar. Exactamente eso es lo que se ha hecho. Y esto es populismo puro y duro. Es absoluta irresponsabilidad política, es un arte del ilusionismo político. Y la gente creyó que eran derechos. Cuando le dijeron tendrás derecho a una pensión a los 45 años, con los 15 mejores años y con un castillo en Francia, la gente dijo que bueno, tengo un derecho. No, ilusiones. Lo que hoy día se está desmoronando son mal llamados derechos que son puras ilusiones creadas por el ilusionismo político de políticos populistas y irresponsables. Y tendrían que decirle hoy día a la gente, mira, les metimos el dedo en la boca. Ustedes la abrieron, ¿eh? Porque no hay que sacarle la responsabilidad a los que abrieron la boca porque estaban gustosos. Si le hubiesen dado el castillo en Francia, todos seguirían votando por esto, porque claro, lo que no sabían es que el cheque no tenía fondo y que el cheque había sido construido de una manera que imposibilitaba tener fondos. Es como cualquiera de nosotros, si yo me hago un plan a partir del momento extraordinario de los ingresos más altos, es que tendré que saber que muy pronto tendré problemas. Y si me he metido en crédito, en deuda y me he comprado una casa, etcétera, 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 bueno, entraremos en un proceso de quiebra, que es lo que ha pasado. Por lo tanto, cuarto punto, los resultados. La verdad es que los resultados no son nada de sorprendentes. Los resultados son casi obvios, dada toda esta mecánica que va construyendo una sociedad de este tipo, irresponsable, dispuesta a entregar sus responsabilidades, y políticos que son tan irresponsables como la sociedad, pero claro, aumentan su poder, aumentan su prestigio, ganan votos, ganan elecciones y crean sistemas insostenibles. Por lo tanto, el estado del bienestar está en crisis y está cayendo a pedazos porque ha conseguido lo que quería. Exactamente, si su programa se realizó en forma extraordinaria, cosa que el totalitarismo nunca logró. El totalitarismo logró una élite de fanáticos y después el resto de la sociedad a palos. Esa fue más o menos la verdad, unos más, unos menos, pero esencialmente sí. El estado del bienestar se está hundiendo por su propio éxito. Ha creado una sociedad de individuos infantilizados y irresponsabilizados, ha creado sistemas insostenibles, ha creado toda una situación que, lógicamente, apenas cayera la burbuja, apenas bajara el empleo, apenas hubiese que pagar, o sea, cuando la gente fuese con el cheque del bienestar a cobrarlo, ese cheque no iba a tener fondos. Pero si eso fuera todo, si lo único que hubiese creado fuese su autodestrucción, bueno, sería penoso porque esto va a ser bastante difícil y caótico, pero es que ha creado problemas más importantes. Ha creado esa sociedad de los derechos, que es de lo que estamos hablando. Esa sociedad de la irresponsabilidad. Ha destruido muchas veces el incentivo incluso a trabajar o a crear. Porque claro, dando derechos, al final, el que trabaja o no trabaja, habrá que sacarle a que trabaja para darle derechos a todos los demás. Esto en Suecia, un país donde yo viví mucho tiempo, fue una enfermedad. Al final eran tan grandes los derechos universales que el incentivo a trabajar estaba absolutamente destruido. Por lo tanto, era evidente de que ese sistema no podía mantenerse cuando destruías el incentivo a ingresar lo que el Estado tenía que gastar después, y fue una mecánica muy difícil de corregir. Destruyen el trabajo, pero no solo cualquier trabajo, destruye especialmente el trabajo legal. Porque el trabajo legal es el que paga todo aquello que va a las arcas del Estado. Incentiva el trabajo ilegal. De hecho, el trabajo informal no es más que una función del costo del trabajo legal. Y si hacemos pagar impuestos enormes para mantener los aparatos enormes y crear todo este sistema, lo que vamos a hacer es lo que tenemos en España, un 25% de la economía sumergida, claro. Y que aflore eso con la situación que tenemos va a ser bastante difícil. Se da en cualquier economía que crea este tipo de sistemas, porque el incentivo, a no ser legal, es tremendamente importante. Estos son los resultados. Sociedad infantilizada,
sistemas procíclicos que agudizan los auges y las caídas, un Estado que es tremendamente ineficiente y por lo tanto, al romperse la relación esfuerzo-bienestar, se crea además una idea que es tremendamente perniciosa y que yo veo hoy día en España tremendamente arraigada. La idea de que la riqueza está en alguna parte, que el Estado tiene esa alguna parte, es una bolsa de dinero mágico que reparte. Por lo tanto, crea una idea que, lógicamente, que no tiene nada que ver con el verdadero bienestar. El bienestar es como andar en bicicleta, el que deja de pedalear se cae. Pero aquí se creó la idea de que el bienestar existía. Somos ricos. Aquí en España se educó toda una generación con la idea de que somos ricos y siempre lo seremos porque ya somos ricos. Un poco lo que le pasó a España en el siglo XVI cuando con la plata americana somos ricos. Y hagámonos la fama y vámonos a la cama, y ahí le pasó lo que le pasó a España, 300 años de decadencia, porque así no funciona la sociedad moderna. Pero es muy fundamental, porque esta idea de la riqueza está en la base de todo este movimiento de protesta, los indignados, todo esto. Dennos nuestros derechos. La verdad es que cuando yo veo a los indignados me da pena. Son hijos de este Estado que destruye toda vitalidad incluso. Los revolucionarios del totalitarismo no esperaban que les hicieran la revolución, por supuesto. Se jugaban enteros por hacerla. Tenían una vitalidad, una energía, sabía que dependía de ellos mal que mal construir ese comunismo, el nazismo, lo que fuera. Estos chicos que yo veo muchas veces, no solamente chicos, están tirados en algún lugar pidiendo sus derechos. O sea, han convertido la esencia del estado de bienestar, que es la inactividad moral de la gente, en una especie ya de protesta también. Nuestros derechos, dennos nuestros derechos. ¿Y cuáles son nuestros derechos? Bueno, ese dinero que había en alguna parte y que alguien tiene que haber robado. No tiene nada que ver conmigo que yo no vaya a trabajar, que yo no trabaje como el chino de abajo de la alimentación, porque además no querría hacerlo por ningún motivo. No tiene nada que ver con el hecho de que no tengamos derechos. Esa relación básica, evidente, se ha roto absolutamente, bueno, y las consecuencias son evidentemente. Eso genera una forma de pensar antieconómica. El famoso almuerzo gratis, el café para todos. Es decir, aquí tenemos una mayoría probablemente, una gran cantidad de gente y una gran cantidad de jóvenes que han ido a esa escuela embrutecedora que hemos tenido, que es la escuela del juego, de no pasa nada, de que no importa, porque claro, toda la vida es juego, y que han salido a jugar después cuando son grandes, y que viven con los padres hasta los 40 años porque están jugando todavía y no sé qué pasa, y están allí. Ahí está esta generación que cree que no hay recursos limitados para fines alternativos. O sea, no sabe la base de la vida humana, en buenas cuentas, sino que creen que hay recursos ilimitados para cualquier fin. Y así ve además el gasto público. El gasto público puede solucionar todos los problemas porque no tiene límites. Y así, por ejemplo, los españoles, tomo España porque es el caso que aquí estamos, creen que pueden ir al médico más que todos los europeos, porque es gratis, creen. Almuerzo gratis, sí, claro, y los impuestos no son gratis. Van 9 veces al médico en promedio. Porque a veces no tenemos que hacerlo, porque me duele un poco acá o porque estoy resfriado, bueno, me voy al médico, de total no me cuesta nada, entre comillas. Los suecos van 3 veces al año, los españoles van 9 veces. No hay ninguna epidemia española que podría justificar ni de cerca esta avalancha de 3 veces más al médico. No, hay unos incentivos. Ahora, la gente española está contenta con eso y no quiere el copago, porque ¿cómo vamos a pagar por lo que ya hemos pagado, por nuestro derecho? No entiende que todo eso es el engaño más colosal, porque como hay recursos limitados, de alguna parte habrá que sacar los médicos para que estén en el consultorio viendo el resfrío. Y cuando hagan las colas más largas prácticamente de Europa para operarse, o sea, para tener verdadera atención sanitaria costosa, importante, etcétera, no la tendrán. Y por eso que el sistema que tiene el mejor acceso al médico ahí de la clínica, de cabecera, de la familia, tiene el peor acceso global a todo el sistema sanitario. Porque claro, de alguna parte tiene que sacar los recursos.
Pero este tipo de razonamientos es muy fácil no entenderlos y estar muy feliz porque uno dice voy al médico cuando quiero. Este es el pensamiento económico del almuerzo gratis, el que no entiende lo que son costos de oportunidad, que tendríamos que buscar otro concepto porque claro, si uno lo dice así nadie lo entiende, si que no lo ha estudiado. Pero todo esto que es la base de la existencia humana, porque tenemos tiempo limitado y vidas limitadas, tenemos que saber qué hacer con nuestras limitaciones, todo eso lo destruye este Estado. Y claro, ¿qué recibe cuando viene la crisis? Ciudadanos que están esperando sus derechos, que quieren seguir con este tipo de ilimitación. En fin, como les digo, en las protestas, lo más trágico de la protesta, 5 minutos, muy bien, no es que estén protestando contra el sistema. No, si los únicos pro sistema son los antisistemas, que quieren que lo sigan manteniendo. Y se dicen antisistema, ¿qué sistema? Estarían contentísimos con que les dieran derecho a vivir bien, gratis, etc. ¿Qué más sistema que eso? No, protestan contra el incumplimiento de las promesas del sistema. O sea, con el cheque que no tenía fondos. Y por lo tanto tenemos mucho trabajo que hacer para cambiar esta base, que es la base que está corrupta en todo este razonamiento. Bueno, el contexto lo menciono muy limitadamente, sociedades capitalistas desarrolladas. Es que no puede ser de otra manera. Se trata de repartir, se trata de una riqueza que tiene que existir. El Papá Noel no puede andar repartiendo regalos si es que no hay una fuente productiva. Y esa fuente productiva han sido las sociedades modernas, capitalistas, las economías de mercado, que estos sistemas después van arruinando sistemáticamente, pero que le dan una capacidad de repartir los regalos que es bastante... Por eso que si el totalitarismo es una enfermedad infantil de la sociedad moderna, abierta, etc., aquí tenemos una sociedad madura, de edad avanzada, cuando ya hay recursos, cuando ya hay una sociedad que puede generar un gran... nivel de bienestar material, entonces puede desarrollarse este tipo de sistema. Un par de minutos sobre las salidas, el fin de la historia, y aquí trato de tomar los dos sistemas. Como ustedes habrán visto, en ambos sistemas hay una dinámica autodestructiva, cada una muy peculiar. Una brutal que puede llevar al alcoholismo, otra suave, etcétera, que nos lleva a los indignados tirados en la Plaza del Sol pidiendo sus derechos. Pero que claramente, después de pensarlo 2 minutos, uno entiende la autodestructividad de la eliminación de la individualidad y su responsabilidad y de la libertad. Si creamos personas que no tienen esa base fundamental de la relación entre lo que hacen y lo que reciben, esa base práctica de la moralidad, creamos sociedades que finalmente van a autodestruirse. Porque claro, recibirán lo que han creado. Individuos que finalmente dicen, y a mí el esfuerzo que me importa, si no tiene consecuencias, o si me obligan como los estados totalitarios. ¿Qué pasa cuando esta autodestrucción se acerca a un punto candente? Lo estamos viviendo hoy día en España, en Europa, especialmente en los estados del sur de Europa, porque otros más avanzados en este camino, como Suecia, llegó hace 20 años a la crisis y ha tenido que caminar 20 años de reformas muy interesantes. Han tratado de salvar los muebles por lo menos y han salvado bastantes muebles, a la verdad, haciendo reformas muy profundas en toda la estructura de incentivos, rompiendo los monopolios, dando libertad de elección, o sea, tratando de ponerle aire verdadero a un sistema que por sí mismo, hecho monopolio, perfeccionado como es, se ahoga. Pero antes que venga eso, si es que viene, pasan muchas cosas. La alternativa más evidente es el colapso. Mal que mal en el caso de la Unión Soviética estamos hablando de un colapso. En Grecia hay un colapso, evidentemente. Puede haberlo en España. También puede haberlo. O sea, si la conflictividad social y probablemente la intervención masiva o el rescate masivo, cosas que son muy probables. Si todo eso ocurre, estaremos en una situación que, como todo colapso, es impredecible. Yo no creo en que las crisis llevan a lo bueno. Como algunos creen, ojalá que todo esto se caiga para que del fuego, de la ceniza, surja el ave fénix de la libertad. Las experiencias históricas dicen que pueden surgir muchos pájaros mucho más desagradables que el ave fénix de la libertad. Y en Grecia lo estamos viendo, o sea que tenemos un desarrollo político que hay que entender que es preocupante. En España no lo tenemos todavía. Pero ¿quién nos dice con el desprestigio de los políticos, la caída del sistema? O sea, estamos asistiendo a una verdadera segunda caída del muro de Berlín. Cayeron los totalitarismos y ya están cayendo los estados del bienestar. Se abren procesos muy difíciles de prever. Yo tengo mucho temor a esos procesos
porque tienden a buscar chivos expiatorios y se afectan a mucha gente que paga el pato finalmente de forma muy triste. Rusia, claro, salió del colapso con una dictadura no formal, pero de hecho el régimen de Putin y todo esto es un régimen que no tiene nada que ver con una democracia, con un capitalismo que no tiene nada que ver con el capitalismo liberal, sino con el capitalismo de mafias y, en fin, salió finalmente, pero por un camino que pasarán más cosas en el futuro, pero es que hay unos años intermedios, un largo periodo intermedio que no tiene nada de agradable. ¿Cómo saldrá la Grecia del colapso? Es que no lo sabemos. Puede que venga ese populista de ultraizquierda y, en fin, qué es lo que podrá pasar allí, no lo sabemos. Otra forma de salida ha sido la autorreforma de los sistemas. Es lo que emprendió China. El Partido Comunista Chino entendió que había una incompatibilidad entre el sistema que había creado y su monopolio del poder. Y que tenía que meter capitalismo porque si no se hundían. O sea, entendieron la mecánica autodestructiva de la base económica de su sistema. Esa fue su gran gracia. Y fueron introduciendo capitalismo. La primera gran reforma, a finales de los 70, comienzos de los 80, fue darle a sus campesinos el derecho a ser pequeños capitalistas. Usen la tierra como si fuera privada. No le reconocieron formalmente el derecho de propiedad, pero dijeron como si fuera privada. Inviertan, hagan lo que quieran con su tierra, véndanla. Entréguenos un poquito de productos, pero el resto ustedes. O sea, le dieron a 500 millones de chinos el derecho a ser capitalistas. Bueno, nada de raro que haya pasado lo que pasó. Algunos creen que es la globalización o que llegaron los capitalistas con la Coca-Cola o cosas así. Todo eso ayuda, por supuesto. Pero la base fundamental fueron 500 millones de chinos que se pusieron como chinos a ser capitalistas. Y cambiaron el mundo. Y han cambiado el mundo. Y esa es la gran fuerza de la transformación china. Si fuera solamente que llegaron algunas grandes empresas transnacionales y se instalaron allí porque les daban ventaja, es que sería una cosa muy superficial. Y de hecho, ustedes ven cualquier estadística china, es que la masa del desarrollo, del progreso y lo que ha transformado China, los 600 millones de pobres menos que tienen, es porque ha salido el capitalismo más popular que se haya podido crear. La otra forma de autorreforma, ya pasando a los estados de bienestar, y lo último que digo, es por ejemplo aquella que emprendió Suecia, que fue el archimodelo de todo esto. O sea, es que ningún estado del bienestar ha llegado donde Suecia llegó. Para decirles solamente una cifra, hubo un año, el año 93, donde el Estado sueco tenía un gasto fiscal que equivalía al 73% del Producto Nacional Sueco. 73%. Uno dice, pero sí, récord mundial. Solamente las dictaduras comunistas y otras han tenido más que eso. Pero una democracia como Suecia es, evidentemente, o sea, imagínense lo que es esto. Ese Estado, además que entró en una crisis profunda, el año 92 el déficit era del 11%, o sea, se desmoronó porque prometió el oro y el moro, le pasó lo mismo que a España ahora, hace 20 años, y tuvo que, para salvar el estado del bienestar, reformarlo radicalmente. Y las reformas fueron, por supuesto, ofrecer menos, dar menos, ser más austero, porque es básico eso, recomponer los incentivos al trabajo fue muy importante, bajar los subsidios y aumentar la retribución del trabajo, porque si no todo esto se desmoronaba, pero también incidió en la estructura del Estado y creó una base donde prácticamente cualquiera puede entrar a competir por la provisión de los servicios públicos. Es decir, separó la responsabilidad pública, responsabilidad que a nadie le falte una escuela o que a nadie le falte sanidad, con la gestión. Y esto lo hizo la derecha y la izquierda sueca. Hasta tuvimos un primer ministro sueco durante muchos años que un día en el Parlamento, yo estaba en el Parlamento, cita a Deng Xiaoping. Y estábamos discutiendo las privatizaciones. Y dijo, no importa que el gato sea rojo o negro, lo importante es que case ratones. O sea, que haya buena educación, que haya buena salud, eso es lo que tiene que haber. Que sea privado o público, que sea con fines de lucro, sin fines de lucro, no importa absolutamente nada. Imagínense un socialdemócrata. Ese es un cambio, claro. Los suecos vivieron y vivimos, porque yo soy sueco también, un estado de cercano a la muerte total, que fue, en ese sentido, se salió bien de la crisis. Ahí se cumplió eso, que la crisis tuvo una buena reacción. Además, para que esto funcionara, no solamente había que crear libertad de crear y
proveedores que pudieran competir. De hecho, si nosotros quisiéramos crear una escuela en Estocolmo, en el sistema privado-público, juntaríamos nuestro dinero y invirtamos. Creamos la escuela española o la escuela canaria de Estocolmo, donde la gente va a comer además papas canarias y esto, y le daremos esto, y la creamos. Y le decimos a la gente de Estocolmo, aquí estamos, ¿quién quiere venir? Y la gente de Estocolmo puede elegirnos. Y van con sus bonos del bienestar, y nos dicen, ahí está, cóbrenlo ustedes, porque esa escuela no me gusta la anterior, y no me gusta la pública, y ni nos pregunta si tenemos fines de lucro, porque nunca se ha limitado al fin de lucro. Podríamos ganar mucho dinero si somos eficientes. Y claro, ahí viene la segunda pata de la reforma, darle a la gente libertad de elegir. Porque si no le das libertad de elegir, lo que transforma son monopolios públicos en privados. Y esa fue la otra gran pata que metió Suecia, que le ha permitido hoy día, con un gran Estado, porque todavía, qué sé yo, gasta el 48 o 49% del producto, decreciente, y estamos hablando de un decrecimiento de 20 o 25 puntos porcentuales, no es poco en 20 años. Es un gran decrecimiento, pero es un enorme Estado con enormes ambiciones de hacer un montón de cosas que no tendría que hacer. Pero es un Estado que ha logrado una vía de sostenibilidad, y no solo de sostenibilidad, sino que de introducción poquito a poco de la libertad, de competir, de elegir, que yo creo que si Hayek hablaba del camino de servidumbre que nos va quitando, este es un camino muy extraño de irse acostumbrando a libertades que van generando una dinámica muy positiva. Cuando tú dices, ¿y por qué no puedo elegir escuela? Si todos podemos elegir escuela. Los pobres hasta pueden elegir escuela hoy día en Suecia. Qué maravilla, nunca han podido hacerlo en los estados del bienestar tradicionales. Cuando das esas libertades, de pronto la gente dice, sí, podemos elegir, y podemos llegar a situaciones donde nuestra responsabilidad personal esté menos reñida, por lo menos, con sociedades sostenibles. Quedo hasta ahí. Muchas gracias por la atención.